La prima de riesgo de Francia supera a la prima de riesgo de Grecia porque el gobierno francés está a punto de desmoronarse ante su incapacidad política para cuadrar las cuentas. Veámoslo. El gobierno de Francia, encabezado por el primer ministro Michel Barnier, nombrado a su vez por el presidente de la República Emmanuel Macron, está a punto de caer. Y está a punto de caer como consecuencia de la ingobernabilidad financiera del Estado francés. En 2024 el déficit público de Francia rebasará el 6% del PIB y su deuda pública superará el 112% del PIB. Es decir, el Estado francés necesita cuadrar contundentemente sus cuentas públicas, equilibrar sus ingresos y sus gastos. En muchas ocasiones, para cuadrar las cuentas, existen dos alternativas. Una es subir los ingresos y la otra es recortar los gastos. Los socialdemócratas prefieren cuadrar las cuentas, en general, subiendo los ingresos, con más impuestos, y los liberales aspiramos a cuadrar las cuentas con muchos menos gastos, no subiendo impuestos. Pero desde un punto de vista de equilibrio financiero, las dos estrategias son potencialmente válidas. ¿Cuál es, sin embargo, el problema de Francia? Pues que Francia ya tiene ahora mismo el Estado más pesado, el Estado más grande de todo el planeta. El peso del gasto público sobre el PIB en Francia roza el 60%. Y claro, siendo eso así, parece que la forma más razonable de cuadrar las cuentas, incluso para socialdemócratas como Macron, es fundamentalmente recortando el gasto, no subiendo todavía más una fiscalidad que en Francia ya es completamente sangrante. ¿Pero qué sucede? Pues que el gobierno francés carece de mayoría parlamentaria para sacar adelante sus cuentas. Recordemos que en las últimas elecciones legislativas, la extrema izquierda y la extrema derecha obtuvieron la mayoría de los diputados. Y por tanto, cualquier presupuesto que quiera salir aprobado en la Asamblea Nacional Francesa ha de contar o con la concurrencia, o con el apoyo de la extrema izquierda, o con el apoyo de la extrema derecha. O si no nos gustan los calificativos de extrema izquierda y extrema derecha, izquierda socialista y derecha nacionalista. Y claro, tanto la izquierda socialista como la derecha nacionalista son movimientos políticos fuertemente estatistas, sobre todo en Francia. Es verdad que en otros países puede haber otras derechas nacionalistas que no sean tan estatistas como en Francia, pero desde luego en Francia el lepenismo es profundamente estatista y estatalizador. Y eso significa que ni la izquierda socialista ni la derecha nacionalista quieren recortar gastos, o al menos no hacerlo de una manera apreciable. Por supuesto, tanto la izquierda socialista como la derecha nacionalista dirán que quieren recortar redundancias, despilfarros y gastos superfluos, pero a la hora de la verdad, para cuadrar las cuentas, unas cuentas tan descuadradas como para que el déficit supere el 6% del PIB, a la hora de la verdad, para cuadrar unas cuentas tan descuadradas, necesitas recortar partidas que ni la izquierda socialista ni la derecha nacionalista quieren tocar. Por eso, ambos movimientos rechazan la propuesta de presupuesto planteada por el primer ministro Barnier, donde el grueso del ajuste es a través de los gastos, recortar 40.000 millones de gastos del presupuesto estatal, aun cuando, por supuesto, también se contienen subidas de impuestos, porque no perdamos de vista que todo el espectro político francés es estatista, también Barnier y también Macron, desde luego, subidas de impuestos por importe de 20.000 millones de euros. Es decir, que 2/3 del ajuste son a través del gasto y 1/3 a través de subidas de impuestos. Pero ese ajuste de 2/3 del gasto resulta intolerable para la izquierda socialista y para la derecha nacionalista. Y por tanto, si Barnier lleva su proyecto de presupuesto a la Asamblea Francesa, este será rechazado, este no será aprobado. ¿Significa esto que Barnier no tiene capacidad para aprobar el presupuesto? No, no significa eso. Constitucionalmente, Barnier tiene una herramienta que es la que ha terminado utilizando para aprobar el presupuesto. El gobierno francés puede aprobar el presupuesto estatal, digámoslo así, por decreto ley. Ahora bien, si aprueba el presupuesto estatal por decreto ley, entonces la Asamblea francesa puede contrarrestar, puede responder
a esta aprobación gubernamental del presupuesto por decreto ley con una moción de no confianza, una especie de moción de censura que si Barnier pierde es destituido. Y aquí la duda residía en si, en caso de que Barnier aprobara el presupuesto por decreto ley, Le Pen se atrevería a juntar sus votos con la extrema izquierda para tumbar el gobierno de Barnier. Es decir, en parte era una partida de póker. Barnier esperaba aprobar el presupuesto por decreto ley con la expectativa de que a última hora Le Pen se achantara y no votara censurar la acción del gobierno en la Asamblea Nacional Francesa, tumbando en consecuencia a este primer ministro y su gobierno. Pero el partido de Le Pen ya ha anunciado que después de la aprobación de los presupuestos por decreto, sí censurará al gobierno de Barnier. Y por tanto, si es así, el primer ministro caerá sin que sus presupuestos hayan sido aprobados. ¿Cuál será entonces la consecuencia de todo esto? Pues que Francia no tendrá nuevos presupuestos para 2025 y en consecuencia se aplicarán los de 2024. Y los aplicará, o los tendrá que aplicar, un nuevo primer ministro, porque Barnier dejará de ser primer ministro. Ese nuevo primer ministro lo nombrará Macron, pero no tendrá, repito, presupuestos nuevos con ajustes para cuadrar las cuentas en el año 2025. Y aquí, claro, nos topamos con un problema político-económico mayor, que ya es el que se está visibilizando en la evolución de la prima de riesgo francesa, que hoy ha vuelto a superar la prima de riesgo griega. Si no hay un nuevo presupuesto, el déficit público de 2025 será de aproximadamente el 6% del PIB, el mismo que en 2024. Es decir, un déficit público no solo muy alto, especialmente para un país que ya carga con una deuda pública del 112% del PIB, sino un déficit público que atenta contra las reglas europeas de estabilidad presupuestaria. Recordemos que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece que los países miembros han de tener un déficit público del 3% del PIB o inferior. Y si un país, si un Estado miembro sistemáticamente tiene un déficit público superior a este 3% del PIB, se abrirá un protocolo de déficit excesivo que conducirá en el extremo a sancionar a ese Estado miembro por incumplir su compromiso de déficit. Estas reglas europeas ya vuelven a estar en vigor desde este año 2024 y eso significa que si Francia no recorta su déficit público, en 2025 Europa, la Comisión Europea, debería abrirle expediente al Estado francés. Pero claro, esto es un conflicto político de primera magnitud. Francia es la segunda economía europea y uno de los estados que claramente tiene más peso en la arquitectura institucional europea. ¿Se atreverá la Comisión Europea a sancionar a Francia si no recorta su déficit público? Si lo hace, se arriesga a que el movimiento antieuropeo dentro de Francia, el lepenismo, y no solo el lepenismo, pero de manera muy clara el lepenismo, todavía crezca más y por tanto se arriesga a que en no mucho tiempo se produzca una especie de Brexit a la francesa, una salida de Francia de la Unión Europea e incluso del euro. Y si la Comisión Europea no sanciona al Estado francés después de que éste incumpla clarísimamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, entonces quedará muy claro que ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento es papel mojado, que da igual si los Estados miembros lo respetan o no lo respetan. La Comisión Europea no hará nada. Y claro, si los distintos Estados miembros entran en una dinámica de sobreendeudamiento público, en mayor medida de lo que ya lo han hecho hasta la fecha, con la expectativa además de que el Banco Central Europeo vaya comprando el exceso de deuda pública que emiten muchos de estos estados, estabilizando sus tipos de interés y por tanto el coste de financiación de stocks de deuda tan descomunales, entonces lo que sucederá es que el euro caerá en el descrédito, de momento ya se halla en abierta depreciación frente al dólar, pero desde luego el descrédito al que me estoy refiriendo es muchísimo mayor que este, y ese descrédito, esa caída de la demanda de euros por ser una moneda no confiable en la medida en que los estados emisores de esa moneda no son financieramente confiables, esa caída de la demanda de euros necesariamente conduciría a un rebrote de la inflación. Y más inflación es todavía más descontento popular, necesidad de que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés para frenarla, mayores tipos de interés suponen mayor carga financiera para los estados que se sobreendeudan, así como mayor estancamiento, mayor contracción de las economías europeas,
y por tanto un caos político-económico en el conjunto de la eurozona derivado de que los Estados miembros de esta moneda única llamada euro no quieren ser financieramente responsables. Crisis política en Alemania y crisis política en Francia, es decir, crisis política en el corazón de la Unión Europea y de la eurozona. Ahora mismo, por tanto, la incertidumbre política y económica que sobrevuela a las instituciones europeas y a la moneda única están disparándose. Y están disparándose porque en esta arquitectura institucional las distintas castas políticas nacionales de la Unión Europea confiaban siempre en poder parasitar a los vecinos. Yo emito más deuda de la que debería emitir responsablemente, con la expectativa de que esa deuda la paguen otros o la paguemos entre todos a través de la inflación. Y con incentivos tan perversos, y con castas políticas nacionales tan irresponsables, y con electorados nacionales tan escorados hacia el estatismo, es muy complicado que esta unión monetaria pueda funcionar, porque los requisitos para que funcione, déficits públicos controlados, bajos stocks de deuda pública sobre PIB, mercados libres y flexibles para la movilidad de los factores productivos, están en gran medida ausentes como consecuencia del hiperintervencionismo gubernamental que aplican todos los estados europeos para generar redes clientelares cebadas con el exceso de gasto público financiado con deuda sobre sus electorados. Así que a ver cómo las oligarquías europeas consiguen salir de la ratonera que ellas mismas han creado y en la que se han metido.